A continuación es el análisis del requisito 9.2 o el apartado 9.2 de la ISO 45001 2018. Allí pues vamos a analizar cada una de los literales y numerales que tiene la 45001 en materia de gestión de auditorías. Bien. Para ello, pues vamos a enfocarnos en lo que es la evaluación de desempeño. Recordemos que lo que es la evaluación de desempeño está en el ciclo de mejora continua: planificar, hacer, verificar y actuar, ¿vale? Específicamente está en la etapa de verificar. Bien, esto como concepto, el concepto de mejora continua, hay que recordar que aunque estemos en la etapa de verificar, en la etapa de verificar también se planifica, ejecuta, verifica y actúa. ¿Bien? Es decir, si bien en el gran concepto de mejora continua que tiene la estructura de alto nivel, lo que es 4, 5 y 6 es planificar, 7 y 8 es ejecutar, 9 es verificar y 10 es actuar. Pero cuando ya entramos en cada uno de los puntos, en este caso evaluación de desempeño, se planifica, se ejecuta, se verifica y se actúa, por ejemplo, en la auditoría, aunque la auditoría en sí esté dentro del marco de la verificación, ¿vale? De la verificación general del sistema. Bien, en cuanto a la auditoría, el apartado 9.2 tiene dos grandes subapartados, que es el 9.2.1 y el 9.2.2. En cuanto al 9.2.1, tiene unas generalidades, la cual nos dice que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de que si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aquí vamos a verificar lo que son los objetivos en un momento. Antes de pasar a eso, quisiera concentrarme en este debe. Debe es, cada vez que en la norma nos aparece un debe, pues tenemos que contar con una evidencia o parte de una evidencia que nos permita dar cumplimiento a ese debe, ¿sí? Este debe nos dice que debe llevar a cabo auditoría interna a intervalos planificados. Esos intervalos planificados usualmente, por práctica común, se hace una auditoría al año, ¿vale? No obstante, el día de hoy vamos a ver que en las mejores prácticas que nos trae la 45002 2023, pues nos evoca una forma distinta a esa concepción tradicional de una vez al año la auditoría, ¿vale? Va a estar bien interesante, así que eso lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Bien? Entonces, ese intervalo planificado puede ser una vez al año o otra dinámica que vamos a ver. Bien, para proporcionar información acerca de que si el programa, perdón, si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, primero que nada es conforme con, y aquí tiene dos numerales, el numeral de los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la política de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Bien, la organización tiene sus propios requisitos. Esos propios requisitos radican en documentos tan importantes como el programa, la política, los objetivos, los procedimientos seguros, el estándar de seguridad que tenga la organización. ¿Bien? Dentro de la auditoría, pues queremos verificar que en realidad está conforme la actuación de las personas en función a esa política. Aquí podemos encontrar hallazgos del tipo de que esos requisitos propios de la organización están más o menos bien concebidos en función a los criterios que se utilizan desde la auditoría, que son, por ejemplo, los requisitos de la 45001, los requisitos legales y reglamentarios, los requisitos del mercado, los requisitos de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Allí es una forma de evaluar la conformidad. Por ejemplo, yo podría decir, o podríamos llegar en la conclusión de una auditoría, que los procedimientos de trabajo seguro no cuentan con información suficiente para poder realizar las actividades necesarias para prevenir o mitigar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Esa conclusión la podemos llegar a tener en una auditoría. Bien, ahora bien,
puede ser que estén bien definidos esos requisitos, políticas, procedimientos, procesos, objetivos e indicadores, pero estén mal ejecutados, ¿vale? Esa es también una evaluación de conformidad que tenemos dentro de la auditoría. Entonces, ese es conforme, pues tiene esas dos perspectivas, al menos esas dos perspectivas. Y están los requisitos de este documento. Este documento como tal contiene requisitos, entre ellos, por supuesto, el realizar la auditoría en términos, en plazos establecidos, como lo vimos anteriormente. Cada vez que aparece el debe, pues es un requisito o un conjunto de requisitos que tenemos que cumplir. Es decir, que tenemos una evidencia o parte de una evidencia que nos diga cómo le damos respuesta a ese requisito, ¿bien? Y pues existen otros, como por ejemplo el analizar el contexto, el revisar los requisitos de las partes interesadas pertinentes, el contar con un alcance documentado, el contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los documentos que lo soporten, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esos requisitos según la introducción de la 45001, tenemos que demostrar su conformidad de forma cabal, es decir, no admite no aplicabilidad, como ocurre, por ejemplo, con la 9001. En 45001 tenemos que aplicar todos los requisitos. Muy bien. Se implementa y se mantiene adecuadamente. Cuando se implementa, aquí estamos hablando de que se implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, nos vamos a concentrar en lo que se tenga establecido en el apartado 4.4 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene adecuadamente. Ese mantenimiento tiene que ver con los resultados que está arrojando a través de los indicadores, los objetivos y la revisión por la dirección y además de que tenga la información documentada que soporte la ejecución de las actividades, incluyendo evidencia como la conducta de las personas, ¿sí? A ver, con esto lo que quiero decir es que con una auditoría no es solamente el revisar papelitos o revisar testimonios, también observar conductas de las personas, ¿vale? Si me dicen, por ejemplo, mira, una política de la organización que las personas se desplacen por las caminerías, pero en el recorrido por planta veo que nadie respeta las caminerías, pues por mucho que esté establecido en el documento, por mucho que esté incluso el rayado de las caminerías, si la gente no lo utiliza, pues es un incumplimiento con un requisito establecido por la organización y que a su vez al considerarse un control de seguridad y salud en el trabajo, es un incumplimiento con un requisito establecido en este documento y no se mantiene adecuadamente. Bien, entonces, por lo tanto, allí nosotros podemos llegar a esa clase de conclusiones. Mucha atención con estos dos puntos que tiene al final de la 9.2.1, porque es una guía para poder establecer lo que son los objetivos de un plan de auditoría. Bien, muchas veces me preguntan, pero ¿qué pongo en el plan de auditoría? A veces dice verificar el cumplimiento con la norma. Vale, perfecto. Eso estaría interesante como objetivo, pero recuerden que ahí solamente estaríamos incluyendo el A.2. ¿Qué pasa con el A.1? ¿Y qué pasa con el B? Bien, entonces es muy importante que el A y el B nos van a servir como referencias para establecer el objetivo de la auditoría que va a ir en el plan de auditoría. Dice que la organización debe, en este caso ya vamos a pasar al numeral 9.2.2, programa de auditoría interna. Dice que la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría interna que incluya frecuencia, métodos, responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación y la elaboración de informes. Fíjense que esto que me está diciendo aquí en negrilla son los campos que debe llevar el programa de auditoría. Bien, hay veces que el programa de auditoría simplemente me encuentro con la auditoría, normalmente la interna, la externa y la fecha en la que se va a realizar la auditoría, pero realmente un programa contiene mucha más información. Por ejemplo, cada cuánto vamos a hacer esa auditoría. Puede ser anual. Bien, perfecto. Si es anual, el programa de auditoría lo debería decir. Los métodos, muy importantes, si vamos a utilizar métodos de auditoría remota, presencial, mixta,
si va a ser con presencia humana, sin presencia humana, si va a haber revisión de documentos, si se van a hacer entrevistas, si estas van a ser estructuradas o no estructuradas. Todas esas respuestas las debe tener el método de auditoría. Un método de auditoría común puede ser una auditoría mixta con interacción humana utilizando el método de entrevistas no estructuradas, ¿bien? Que es un método usualmente ocupado, ¿bien? La mayoría de las auditorías actualmente se están haciendo así, auditorías mixtas con interacción humana y utilizando lo que son las entrevistas no estructuradas, ¿bien? Si vamos a utilizar checklist, pues es una entrevista estructurada. Bien, las responsabilidades, ¿qué responsabilidades? Tenemos las responsabilidades del auditor, si es un equipo auditor, del auditor líder, del equipo auditor. Si utilizamos experto técnico, también debería tener las responsabilidades del experto técnico, responsabilidades y autoridades. Del guía de la auditoría, del cliente de la auditoría, del auditado. Esas 6 figuras o esos 6 roles tenemos que destacarlos dentro del programa de auditoría. Todos tienen responsabilidades y autoridades asociadas. La consulta está asociada a la consulta que pueden tener las partes interesadas pertinentes. Esa consulta podría llegar a establecer, por ejemplo, la intervención de los comités paritarios, del sindicato, si existe sindicato dentro de la organización, y incluso los trabajadores. Los trabajadores eh, eventualmente podrían estar haciendo consultas sobre la razón de ser de la auditoría y por lo tanto nosotros tendríamos que establecer el canal para poder atender esas consultas. Los requisitos de planificación, básicamente es el plan de auditoría. Recordemos que aquí tenemos una diferencia entre lo que es el programa y el plan de auditoría. El programa de auditoría contiene un conjunto de planes, ¿vale? Puede ser uno o varios, y cada uno de esos planes tiene un objetivo y un criterio de auditoría. Bien, y la elaboración de informes. Muy importante que, digamos, cuando se van a elaborar los informes, cada vez que se termine un plan de auditoría, por ejemplo, y el formato en el que vamos a estar utilizando ese informe. Ese formato tiene que estar acordado entre el auditor y el auditado. Bien, si es un auditor interno, eso es mucho más fácil, pero si es, por ejemplo, un auditor interno contratado externamente, es importante que se acuerden desde la contratación del servicio. Es decir, en la contratación del servicio se le explica al auditor interno contratado externamente que vamos a utilizar un formato de la organización o, en este caso, un formato suministrado por el proveedor. Bien. Se deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de auditorías previas. La importancia de los procesos involucrados está asociada directamente a la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Aquellos procesos cuya identificación de peligro y evaluación de riesgo sea más significativa, pues debería tener más tiempos de revisión, ¿bien? Más detalle. Y en el caso de los resultados de auditorías previas, también nos tendríamos que fijar en esos resultados de auditorías previas para poder eh, estudiar la tendencia de la organización al cumplimiento, ¿vale? En este caso, o a la conformidad del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, y donde haya mayor cantidad de no conformidades, pues tendríamos que abocarnos un poco más de tiempo. ¿Bien? Dice que la organización debe, como otro de los requisitos, definir los criterios de auditoría y el alcance de la auditoría. En los criterios de auditoría nos encontramos que están los requisitos de la ISO 45001, los requisitos legales y reglamentarios, la política de la organización, en general los requisitos internos que tenga establecido la organización y también requisitos contractuales. Eventualmente los clientes pueden estar estableciendo estándares de seguridad que la organización debe cumplir y esos criterios se pueden utilizar para evaluar la conformidad. Y el alcance para cada auditoría, ese alcance incluye lo que son las operaciones de la organización y las ubicaciones geográficas. Esto es muy importante en seguridad y salud en el trabajo. No nos podemos quedar solamente con la descripción del servicio, sino también, o del servicio del producto, sino también dónde se desarrollan los procesos para poder lograr esos productos y servicios. Bien, dice seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad en los procesos de auditoría. La selección de auditores se hace en función a la educación, formación y experiencia que tienen estos auditores
y al seleccionar ese auditor tenemos que estar muy atentos a la imparcialidad y la objetividad. La imparcialidad y la objetividad se logra, por ejemplo, con que un auditor no audite su propio trabajo, ¿vale? Pero también existen otros criterios de imparcialidad. Por ejemplo, ese auditor no debería ser el proveedor de un control dentro de la organización, ¿vale? No sé, por ejemplo, podría ya ser el proveedor no debería ser, el auditor no debería ser el proveedor de los equipos de protección personal, por ejemplo, o el proveedor del sistema contra incendios, ¿vale? No debería. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que se puede estar afectando lo que es la objetividad, ¿bien? En cuanto a la imparcialidad, con que no se audite su propio trabajo es suficiente. Aquí hay pues un debate muy grande de, por ejemplo, si el consultor puede hacer auditoría. Hay personas que tienen una posición tajante que dicen que no. Hay otros que dicen que sí porque no están auditando su propio trabajo. Bien. Tiene que tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Bien, en este caso es un requisito que se tomen acciones para abordar las no conformidades. Cada resultado de auditoría que se resulte no conforme, pues tiene que contar con su acción correctiva. Bien, y también podemos estar estableciendo lo que son las mejoras continuas, que eventualmente hay organizaciones que le llaman oportunidad de mejora. Bien, el programa de auditoría dice que debe también contar con asegurarse que los resultados de la auditoría se informen a los directivos pertinentes, asegurándose de que se informan los hallazgos, de la verificación pertinente a los trabajadores y cuando existan a los representantes de los trabajadores y otras partes interesadas. Sí, es decir, cuando nosotros emitimos un informe de auditoría, tenemos que asegurarnos de que haya un canal de comunicación que llegue a esas partes interesadas. ¿Por qué? Porque finalmente en esas partes interesadas están quienes disponen los recursos y quienes van a velar por el cumplimiento de las acciones para el beneficio de los trabajadores, que finalmente es el propósito que persigue un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, vamos, esto hay que matizarlo, es el beneficio de los trabajadores de manera de que puedan contar con trabajo, con un espacio de trabajo seguro y saludable y que pueda tener unas condiciones para que se logre la eficiencia de sus actividades. Ahí es donde radica la razón de ser de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de auditoría. ¿Qué información documentada tenemos aquí? El programa en sí, los planes de auditoría, el informe de auditoría, los hallazgos de auditoría, lo que son los soportes de conocimientos del auditor, en este caso las competencias del auditor en función a la educación, formación y experiencia, las notas de auditoría si se tomaron y fotografías si se tomaron. Bien. Este punto lo vamos a ver en próximas oportunidades. Bien, el de revisión por la dirección será el próximo capítulo. Bien, eso lo vamos a ver próximamente. Aquí quiero dejarle un poco lo que es el desempeño de la auditoría, la evaluación del desempeño, en este caso con un manual de auditores de HSE, que trae un esquema bien interesante sobre el proceso de auditoría. Bien, parte por el hecho de que haya un estándar, no necesariamente la 45001, podemos utilizar cualquier estándar. De hecho, hay organizaciones que tienen su propio estándar que se deriva de la 45001, pero lo hacen mucho más adecuado a sus formas de trabajo. Bien, vamos a poner en este caso que fuera la 45001. Después tiene que verificar si va a utilizar checklist o protocolo, es decir, va a utilizar entrevistas estructuradas o no estructuradas. La decisión de utilizar entrevistas estructuradas o no estructuradas va a radicar en lo que es la cultura organizacional y la competencia del auditor. Bien, hay auditores que su competencia no les permite o no les alcanza para poder llegar a utilizar las entrevistas no estructuradas, por lo tanto es recomendable utilizar entrevistas estructuradas.
para las entrevistas estructuradas, la elaboración de los checklists, hay una mejor práctica, ¿bien?, de utilización de checklists. Una mejor práctica sacada por el grupo de prácticas de auditoría de la ISO-IAF. Eso les recomiendo que lo revisen para quienes utilizan este tipo de instrumentos. Yo particularmente no lo uso mucho, aunque hay organizaciones clientes que me han pedido que utilicemos checklists como parte de su procedimiento de auditoría, y en ese caso es un requisito. Luego está la reunión de inicio, ¿bien?, en la cual tenemos las actividades de una familiarización, un tour de familiarización, un recorrido por las instalaciones y una discusión formal, ¿ven?, donde el responsable de seguridad y salud en el trabajo explique cómo funciona el proceso o los procesos de seguridad y salud en el trabajo, ¿bien?, en una mirada de cómo opera, para luego pasar a lo que es la verificación. La verificación es hacer una entrevista con cada uno de los dueños de procesos y hacer observaciones en los puestos de trabajo de las personas. Bien, esas observaciones se pueden hacer de forma presencial o remota, pero se tienen que hacer esas observaciones. Luego está eh, lo que es el registro de las no conformidades, ¿vale? Ese registro de las no conformidades usualmente se hace en función al final de cada una de las entrevistas. Uno va informando qué resultados va arrojando. Si no tiene la conclusión de la no conformidad, le puede informar que es una potencial no conformidad, o al menos es un hallazgo que se va a evaluar para las no conformidades, ¿bien?, para registrar no conformidades. Y en este caso, pues con esa información se va a la auditoría de cierre, ¿bien? En esta auditoría, perdón, en la reunión de cierre. En la reunión de cierre, pues normalmente lo que se hace es informar a los participantes de la auditoría, pues los resultados que fueron arrojados y en este caso, pues eh, una conclusión del auditor. Esa conclusión está en función a los objetivos de auditoría que vimos anteriormente, que eran los relacionados a los requisitos propios de la organización, la política, los objetivos y los requisitos de la norma ISO 45001. ¿Bien? Y finalmente la elaboración de un informe final. Bien, hay auditorías que tienen el follow-up, es decir, que de los resultados de las no conformidades también tienen una actividad adicional de seguimiento. Esto es opcional, hay organizaciones que los tienen, hay organizaciones que no. En este caso, este manual no lo contempla, ¿vale? Pero bueno, tómenlo en cuenta que puede ser una práctica que tienen algunas organizaciones. Bien, vamos a lo que es el ejemplo extraído de la 45002-2023. Para quienes no conozcan la 45002-2023, fue un documento que emitió la ISO para guiar a las personas que necesiten alguna aclaratoria de cómo se puede dar respuesta a ciertos requisitos de la norma. Esto debido a que muchos usuarios de la 45001 dicen que hay requisitos que no se les puede dar respuesta y por lo tanto se deberían excluir, ¿vale? Entonces, en función a eso y también, pues, por supuesto, a la mejora del entendimiento del estándar de la 45001, se emite la 45002 en 2023 para quienes quieran hacer una actualización de la 45002-2023, pueden revisar en la Escuela Europea de Excelencia que tenemos una actualización para quienes ya tengan competencia en la 45001. Bien, quienes no tengan competencia en la 45001, pues lo recomendable es que hagan el diplomado de manera de que puedan eh, pues adquirir los conocimientos de la 45001, y esta ya trae el diplomado, tiene la actualización de la 45002-2023. Bien. El ejemplo nos dice, esto es textual de la 45002, una empresa de fabricación de juguetes desarrolló un programa de auditoría bajo el formato de una tabla, como la tabla 15. Ya vamos a ver cuál es la tabla 15, eso lo vemos en una siguiente lámina. Para registrar dónde se han realizado auditorías a tiempo y cuáles se han propuesto.
Esto también se utiliza para desarrollar programas para otro tipo de auditorías que la organización tiene que realizar. Bien, en este caso, pues están aprovechando una noción de integración, puesto que existen diferentes tipos de auditorías que se pueden estar realizando. Por ejemplo, no sé, auditoría de calidad de procesos, auditoría de medio ambiente, auditorías de seguridad de la información, etcétera, etcétera. Las auditorías adicionales no cubren necesariamente el sistema de gestión completo, sino que se utilizan para cubrir los procesos específicos, por ejemplo, subcontratados o algunas partes de las organizaciones contratistas, según lo acordado en el acuerdo, en acuerdos vinculantes. En este caso, al ser una fábrica, pues probablemente tiene unas, eh, unas contratistas a los cuales se le hacen unas revisiones específicas establecidas en el proceso de relación con los proveedores o el proceso de compras que tiene la 45001, que lo vimos hace un par de semanas. Dice que esto es muy importante para quienes quieran ver los casos prácticos de semanas anteriores, lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Es muy, muy importante para, para que puedan ver la secuencia. Muchos de los ejemplos que estamos mencionando, e incluso el funcionamiento de Kantan, para que lo vean ya de forma integral, pues vean los otros capítulos. Esto hay 7 capítulos anteriores de 45001 y también está toda la serie de 14001 y toda la serie de 9001 y la serie de 27001 también. Así que hay contenido bien interesante en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Kantan Software. Bien. Dice que el equipo auditor redacta un informe con las no conformidades y no conformidades detectadas durante la auditoría. Bien. Bueno, aquí esto es un tema de traducción. Habla de las no conformidades del sistema de gestión y las no conformidades que se observan como parte de una recorrido por planta. ¿Ya? Este informe se envía a la alta dirección y a otros niveles de gestión según sea necesario. Los trabajadores que participaron en la auditoría como auditados también son informados de los resultados de la auditoría correspondiente. Esto es muy importante que se establezca desde el programa de auditoría y que se honre con la entrega de esta información. La X en la tabla 15 indica cuándo una función o proceso está programado para ser auditado. Si algo se pospone, se marca con la palabra PP o las siglas PP según la función o proceso. Se auditaron los requisitos relevantes de la 45001-2018. Esto también es muy importante. No necesariamente cada auditoría se van a revisar todos los requisitos de la 45001, ¿vale? Esto pues podemos tener dentro de los alcances de la auditoría pues requisitos muy específicos. Por ejemplo, voy acá ya con la tabla 15 que nos está mostrando la 45002. Dice programa de auditoría basado en funciones y procesos. Está la alta dirección. Fíjense que se audita en enero y en julio. En enero podríamos estar revisando requisitos que tiene la alta dirección como son los compromisos de la alta dirección, el establecimiento de políticas, la definición de roles y el establecimiento de objetivos. ¿Bien? Muy pertinente para la fecha. Y eso nos va a permitir a nosotros pues tener criterios para poder decir si está conforme o no. Y luego, fíjense que la misma alta dirección es auditada en julio. ¿Qué podemos hacer durante la auditoría de julio? Pues ya empezar a revisar, por ejemplo, si se hizo la revisión por la dirección y si no se ha hecho la revisión por la dirección, si se tienen disponibles los datos necesarios para poder hacer la revisión por la dirección, que probablemente la estén haciendo para los meses de diciembre. Pero fíjense que tenemos un mismo proceso, en este caso el proceso de dirección, cuya función se audita 2 veces al año y nosotros podemos tener criterios de auditoría y alcance de auditoría totalmente distintos, pero muy pertinentes a ese proceso de auditoría. Estas compras que se audita una sola vez, en este caso en febrero, ventas, fíjense cómo se auditan por cada 4 veces al año, en este caso podría ser cada trimestre, esto pues dependiendo también del tipo de proceso, particularmente en este caso se está hablando de un proceso de ventas para una fábrica de juguetes,
por lo tanto, hay cierta estacionalidad. Está la estacionalidad de diciembre, que probablemente hay una zafra, una venta importante de juguetes, y por lo tanto el proceso de venta no va a poder, no va a poder auditarse en diciembre, pero lo hacen, fíjense que en noviembre, para poder adelantarse a cualquier falla que podamos estar viendo, en las cuales podríamos estar incurriendo en riesgos de seguridad y salud en el trabajo en el proceso de venta, ¿vale? Sobre todo, bueno, recordemos que el proceso de venta puede llegar a ser muy complejo desde el punto de vista psicosocial, pero también en riesgos físicos, como pueden ser los riesgos en trayecto, porque normalmente viajan mucho. O itinerarios, todo depende. En trayecto es cuando van a sus hogares de trabajo, itinerarios es cuando están realizando actividades fuera de sus puestos de trabajo naturales. Producción se audita 2 veces al año, fíjense, y logística 2 veces al año. Fíjense que estos pueden tener alcance y criterios distintos, como lo hemos visto con la alta dirección, y hace que la auditoría sea muy dinámica. Bien, y pues como ven acá esta página tiene, bueno, la notificación de que se recogen cookies, y por aquí abajo pues tiene todos los datos sobre la norma, específicamente la que se quiera contratar. Ahí tenemos 9001, 14001, 45001 y 27001. Bien, en este caso puede ser la 45001, y si entramos acá, pues podemos observar que nos establece los beneficios de la 45001, ¿bien? Con cada uno de los componentes de la aplicación de las aplicaciones que tiene la 45001. Bien, si queremos hacer una prueba gratis, le damos clic acá y nos dan una prueba durante 14 días sin precio alguno ni entrega de datos de su tarjeta. Bien, cuando se ingresa, que se ingresa por aquí, por la misma página, aquí le podemos dar a esto. Si ya eres cliente, le damos aquí, ya soy cliente, y me lleva a este entorno que estamos viendo a continuación. Bien, fíjense que aquí arriba tenemos una estructura de alto nivel. Bien, esa estructura de alto nivel es donde están los requisitos auditables de la norma ISO 45001, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. En este caso, como estamos hablando de auditorías de sistemas de gestión, pues está en la 9, en la verificar. Y aquí dice gestión de auditorías. Fíjense que es gestión de auditorías. Bien, como gestión de auditorías, tiene dos grandes componentes, el de programa de auditorías y el plan de auditorías. Si le damos clic al programa de auditorías, pues vamos a ver el conjunto de auditorías. Fíjense que la noción que estamos viendo desde las mejores prácticas de la 45002 también están acá. Fíjense cómo nosotros podemos establecer un alcance y un objetivo específico para el 2023, bien, pero en este caso, en el 2023, podemos tener otro alcance de un programa de auditoría. Recuerden que la norma nos dice que puede ser programa o programas. Aquí se selecciona la entidad en la cual se realiza. Ya, un momento que esto tengo que... Ahí está. Ya, un momento. Ahí está. Ahí está. La sede principal, donde vamos a hacer la auditoría. Ahí va reaccionando sobre las sedes que vamos a estar revisando. El sistema de gestión en este caso que se va a revisar es el 45001. Los objetivos del programa de auditoría, para ello podemos ir, por ejemplo, a la presentación y específicamente donde nos dice los objetivos de la auditoría. Acá, la razón de ser de la auditoría. Acá yo podría verificar solamente esta parte. Bien, en este objetivo de auditoría. Vamos acá, acá. Y estamos, lo podemos colocar de esta forma para que quede bien establecido. Ahí igual podemos poner todos los objetivos que queramos. Bien, el alcance del programa de auditoría, en este caso, por ejemplo, pueden ser todos los procesos del negocio. Bien. Y los criterios de auditoría, en este caso la ISO 45001.
y los requisitos legales y reglamentarios. Bien, fíjense que me está pidiendo los datos. Perdón, aquí me está pidiendo datos sobre la vigencia. Bien, la vigencia en este caso sería para el año 2023 o puede ser, por ejemplo, el segundo, el segundo semestre del 2023. Bien, le damos a aceptar acá. Pero me está pidiendo que sea solamente un número y podemos colocarle solamente el número. Le damos a aceptar. Esto crea ya la información de entrada del programa de auditoría. Se crea el programa de auditoría. Bien. En este caso yo puedo empezar a relacionar lo que son los planes de auditoría. Fíjense que podemos tener ya planes de auditoría prediseñados o generar un plan de auditoría nuevo. En este caso, seleccionando la sede, el sistema de gestión relacionado. Esto me lo vuelve a pedir porque el sistema está generando un expediente de plan de auditoría, fecha de fin de la auditoría. Esto podría ser, por ejemplo, la semana que viene, el viernes, la semana que viene. Criterios de auditoría me lo vuelve a pedir, por ejemplo, en este caso la ISO 45001. ¿Por qué me los pide así? Porque dentro del programa de auditoría nosotros tenemos todos los criterios que vamos a revisar durante el semestre, pero en el plan de auditoría tenemos el que vamos a revisar específicamente en esa auditoría. El objetivo en este caso es verificar la conformidad con la ISO 45001. Bien. Como este también es el plan de auditoría, ya es el alcance de la auditoría. Vamos a poner, por ejemplo, a la alta dirección. El proceso, aquí me va a ir hacia lo que es el enfoque a procesos, para si quieren ver sobre el enfoque a procesos en el capítulo correspondiente, en este caso era el segundo capítulo de esta serie, pues está em, ese enfoque a procesos relacionado con la 45001. ¿Bien? Aquí ya nos dice quiénes son los auditores líderes dentro de la organización. También nos dice quién puede ser el equipo de auditor. Bien, esto ya el sistema conoce los auditores dentro del sistema que tienen las competencias y un flujo de liberación para que yo no me equivoque y diga, oye, asigné la auditoría a una persona que no tenía las competencias. Al final, las competencias, eso también lo vimos en su capítulo correspondiente, la vamos a poder ver. Voy a ir rápidamente a esto para que sirva de recordatorio o presentación para quienes no. Esto está aquí. ¿Cómo sabe el sistema quién es auditor competente? Pues bueno, entramos aquí y él tiene una ficha y aquí tiene todo lo que son los roles que se le hayan aprobado junto con lo que es la educación, formación, y ahí ya el workflow le va a permitir saber si es auditor líder o equipo auditor, si es que existe, y si si no tenemos equipo auditor, sino solamente una persona, pues simplemente se identifica una persona. Bien, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo como auditor líder y vamos a poner a esta persona como auditor. Esto va a generar una notificación de que ustedes tienen una auditoría que tienen que terminar para tal fecha. Y eso da nociones de productividad a la auditoría, cosa que a veces suele ser un tanto complejo porque la auditoría pues la ven como un proceso pues burocrático que no realiza
que no realiza, que no tiene productividad. Pues nosotros aquí podemos darle nociones de productividad. Fíjense que aquí ya tenemos el inicio del plan de auditoría, está asociado a un programa de auditoría. Si estuviese asociado a más de un programa de auditoría, también se le menciona, de manera que podamos ser coherentes con los criterios y requisitos de ese programa de auditoría. Aquí le vamos a dar completar y básicamente lo que me dice es seleccione a quién vamos a notificar la siguiente etapa. En este caso, le manda una señal al responsable de la siguiente etapa y en este caso le corresponde hacer la planeación propia de la auditoría. Aquí lo que vamos a hacer es incorporar el conjunto de tareas de auditoría, del plan de auditoría como tal. En este caso, por ejemplo, está la reunión de apertura, bien, con fecha inicio, fecha fin. Ponemos al responsable, en este caso al usuario que vaya a ser auditado o a los usuarios que vayan a ser auditados para que le mande una notificación. Esto le manda una notificación de ser auditado o en este caso tiene que estar presente en la reunión de apertura. Bien, aquí vamos a establecer, por ejemplo, por ejemplo, lo que es auditoría, en este caso alta dirección. Bien, en este caso también inicia y termina el mismo día. No hay periodicidad y podemos escoger a quien sea la alta dirección. ¿Bien? Y esto le manda una notificación a la alta dirección para que sepa la fecha en la que se va a hacer la auditoría. Bien. Vamos a dejarlo así porque puede llegar a ser mucho más amplio. Yo en este caso pues les voy a hacer lo que es la impresión del plan de auditoría. Bien. En este caso, pues lo podemos imprimir. Lo voy a poner en vertical y ya tenemos un primer entregable. Tomando en cuenta que el programa de auditoría también lo pudimos imprimir, pero en este caso lo quiero que lo vean en el plan de auditoría. El plan de auditoría está elaborado con los datos que yo estuve haciendo. Un plan de auditoría normalmente nos puede llevar bastante más tiempo. Para los que son auditores experimentados, pues sabrán que lo que estoy diciendo es cierto. Aquí le vamos a enviar un email a las partes interesadas de la auditoría, de manera que sepan qué día se va a hacer la auditoría, quiénes van a estar siendo auditados, con qué criterios y demás. Está el desarrollo de la auditoría. Fíjense cómo ahí ya me va a permitir hacer un registro de las oportunidades, ¿vale? O incumplimiento. En este caso, por ejemplo, la NC-01 no se hace, por ejemplo, o se evidencia que no se hace seguimiento a los compromisos de revisión por la dirección previa. Esto es muy normal que ocurra. Lo voy a copiar porque en este caso es solamente una nota, es texto plano. Bien. Pero posteriormente yo al venir y voy a enviar un email a los resultados de la auditoría a las partes interesadas, en este caso se los vamos a enviar a una persona conocida, voy a ponérselo a mi correo electrónico para que podamos ver los envíos de correo. Bien. Y al darle aquí completar, manda el correo y le pide a quién va a ser el próximo responsable, en este caso, de generar los hallazgos de auditoría. Bien. Aquí manda la notificación de generar los hallazgos de auditoría. Fíjense cómo el sistema me está dando de la mano. Estoy haciendo una auditoría sin prácticamente conocer el procedimiento. ¿Vale? mm, Tiene una lógica, obviamente, eso lo tenemos que reconocer, pero esa lógica, pues básicamente me la va llevando de la mano el sistema. Aquí estoy poniendo la no conformidad, la fecha de identificación el día de hoy,
el proceso relacionado tiene que ver con gestión estratégica para que se le asigne ese proceso. Esto se hizo en una auditoría interna y la descripción de los hechos, en este caso es esta que está aquí y aquí dice el sistema relacionado. En este caso sería la ISO 45001. Bien. Evidentemente, dentro de una auditoría, aquí los numerales afectados son el 9.3, la evaluación de la ficha, si es que tengo evidencia, como no sé, una fotografía o como un email o el informe de revisión por la dirección previa, podría ser. Aquí le damos a aceptar. Si no lo tengo, no está obligado a subir evidencia y ahí ya está la generación de hallazgo de auditoría. Bien. Ese es hallazgo de auditoría, el cual tiene una nota para poder realizarlo. Aquí le damos completado como auditor líder y el sistema lo que me va llevando de la mano es para decirle quién va a hacer el informe de auditoría. En este caso se lo voy a dejar al auditor líder. Aceptar, manda notificación al siguiente responsable, en este caso al auditor líder, y le dice, pues, usted tiene que hacer el informe de auditoría. Y para hacer el informe de auditoría tiene el formato de informe de auditoría, en el cual básicamente lo que me obliga es hacer las conclusiones, SST conforme, excepto en las NC de este informe, oportunidades de mejora, implementar Kantan, bien, y un informe de auditoría que va a tener todos esos datos y se va a enviar por correo electrónico a las personas que yo elija acá. En este caso, a gilbert.araujo@esginnova.com. Y ya con eso le damos por completado este informe de auditoría y el sistema cierra. Bien, si yo quiero, por ejemplo, ya dejar el expediente de auditoría completo, le damos aquí imprimir, perdón, aquí le damos imprimir y pues para quienes han hecho auditoría, pues verán que hacer esto en el tiempo que lo estamos haciendo, pues puede llegar a ser todo un récord, ¿no? Aquí están todo el informe de auditoría, sus conclusiones, hallazgo, a quién se le fue distribuido y el estado del proceso. Bien, espero que haya sido de su utilidad estas lecciones que acabamos de compartir con esa transformación digital. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas y con mucho gusto la vamos a estar atendiendo ya en esta etapa final.